en vivo, según me comenta Francesco. Entonces, vamos a comenzar este seminario. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a don Pablo Cabrera Gaete y a los asistentes a este evento, tanto a los que están aquí en la sala de Zoom, como quienes nos siguen por nuestras redes sociales. Bueno, más que nada decir que don Pablo, nosotros estamos en Es Libertad muy felices de poder contar con su presencia. Voy a dar una breve reseña acerca de nuestro expositor y posteriormente voy a ceder la palabra para que usted pueda hablarnos acerca de Afganistán y el orden internacional. Bueno, como ya muchos saben, Pablo Cabrera es también, antes de eso, me he olvidado de una cosa, quisiera agradecer a quienes nos apoyaron en lo que fue la difusión de este seminario, a los centros de estudiantes y a las organizaciones estudiantiles de otros países. Bueno, don Pablo Cabrera es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1970 él ingresó al Servicio Exterior del Estado. Eh, Tiene una amplia experiencia, más de 40 años, donde se ha desempeñado como embajador en distintos países, entre los que se cuenta Rusia, Ucrania, China. También estuvo en Reino Unido. Y además, hasta el año 2014, don Pablo fue director de la Academia Diplomática Andrés Bello. Así que tenemos una persona con mucha experiencia, un profesional muy calificado para hablarnos de este tema. Así que, don Pablo, le cedo la palabra a usted para que pueda dirigir este webinar desde ahora en adelante. Bien, muy buenas tardes, Felipe. ¿Cómo te va? Encantado de estar con ustedes y a todos los que están siguiendo la transmisión. Creo que es muy motivante poder hablar principalmente a los jóvenes. En el mundo de hoy, el cambio generacional es un tema recurrente de discusión, de atención, y con los jóvenes uno se retroalimenta mucho, y obviamente que quienes hemos ocupado cargos públicos tenemos prácticamente la obligación de transmitir lo que hemos aprendido, nuestras experiencias a través del mundo, y poder ir contribuyendo a crear masa crítica. Y valga la palabra crítica porque obviamente uno se expone aquí a la crítica justamente. Yo voy a dar una visión como diplomático de formación, porque creo que es un tema muy amplio, creo que se ha escrito mucho sobre él. Hay muchos comentarios sobre lo que ha sucedido hoy día en Afganistán y hace 20 años y antes. Y obviamente que como diplomático no me correspondería ser el comentarista, sino que dar una pincelada, una visión del contexto donde se da esto, por qué se da quizás, responderse algunas preguntas, hacerse algunas preguntas, porque es muy válido reaccionar emocionalmente, más hoy día cuando las redes sociales nos sofocan. Prácticamente todo se comunica, todo se sabe al instante, y las emociones se expresan y a veces nos llevan a resultados no deseados, y a comentarios no deseados, y a apreciaciones a veces muy superficiales. Y creo que el rol de la diplomacia en esto es muy importante. Yo no pretendo tener la bolita de cristal o ser la panacea de la información, sino que dar una visión de acuerdo a los criterios y a los paradigmas en los cuales me he desenvuelto. Y hoy día no es un día muy feliz para hablar de esto, porque justamente en un proceso bien controvertido, pero que se estaba desarrollando con dificultades y con ansiedades y con defectos también, obviamente, tuvimos un atentado donde perdieron la vida niños, ciudadanos y también militares extranjeros, no afganos, que estaban ayudando e implementando la salida de personas y de ciudadanos afganos al extranjero. Creo que eso le pone obviamente una duda más
a todos los elementos que convergen a esta situación, pero el optimismo tiene que ser el que prime, porque obviamente aquí, para no seguir en lo que yo estaba diciendo al inicio justamente, no hay que sacar conclusiones muy rápidas. Creo que aquí pueden haber muchos factores detrás de este atentado, incluso de algunos que quisieran que no se fueran, los que están ahí, o de otros que quisieran que se fueran más rápido, o alentando a movimientos internos con el objeto de hacer fracasar más Afganistán como país, como ha fracasado lamentablemente como sociedad organizada desde hace mucho tiempo. Mira, hoy día yo quisiera también decir que esto también trae algunas ironías y algunas contradicciones propias de lo que sucede. Estuve viendo una charla TED y leyendo un artículo muy interesante sobre el último presidente de Afganistán, el que salió ahora al exilio, entre comillas. No sabemos todavía si va a volver o qué influencia va a tener. Y me pude ver y pude leer su historia, sus características. Y la paradoja está que él no solo era un gran lector, sino que era un gran escritor. Y por eso hay muchas dudas sobre las cosas que se han dicho respecto de su salida de Afganistán hoy día, porque es un hombre de vasta trayectoria y es un intelectual reconocido, que escribió un libro en 2018 sobre cómo mejorar y cómo reconstruir los estados fallidos. Y mira la paradoja que ese libro, 3 años después, quizás puede ser Lecha Muerta, o podría ser el día de mañana alguna referente para esto. Yo también voy a tratar de tomar alguna distancia, como corresponde a la diplomacia, no sumergirse en la contingencia, si bien eso no significa que uno no tome partido de repente en algunos comentarios que haga. Y también lo digo esto porque yo tuve un jefe que siempre me decía que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Defensa, que le tenía pavor a los tipos con facilidad de palabra, porque normalmente dicen muchas cosas y después se tienen que repetir de algunas. Entonces yo hoy día tomé algunas precauciones por la cantidad de elementos, no porque yo tenga ninguna relación con el Ministerio de Defensa, ni siquiera con la Cancillería, porque estoy jubilado de la Cancillería. Es por el hecho de qué es lo que voy a decir y con el objeto de poder no crear expectativas o falsas ideas de lo que está sucediendo en Afganistán. O sea, me voy a remitir a dar una pincelada del sistema internacional, de algunas cosas que están sucediendo y cómo incide el sistema internacional o cómo puede incidir en todo esto, y después que todos me puedan hacer algunas. Por eso tomé algunos apuntes y voy a ayudarme de ello. Lo primero que quizás podríamos decir que es lo que es el orden internacional. El orden internacional, ¿no es cierto?, que es un sistema de reglas, normas, organizativas y de valores intangibles incluso, que hacen que la situación de las relaciones internacionales funcione. Y obviamente que este orden internacional tiene una serie de parámetros a los cuales hay que sujetarse. Y hay una serie de organismos que lo conforman y una serie de compromisos que están insertos en el orden internacional de los estados y de las organizaciones internacionales, con el objeto de poder dar espacio a la cooperación, dar espacio a la democracia, dar espacio al desarrollo comercial, al desarrollo económico, incluso espacio a la reformulación del sistema, porque hoy día justamente estamos viendo que algunas cosas del nuevo orden internacional, en lo que se refiere a la gobernabilidad, en lo que se refiere a la democracia como tal, en lo que se refiere al diálogo cultural, está bastante debilitado en lo que se refiere a los organismos internacionales también. Y existen una serie de nuevos actores y de nuevos temas que no solo han densificado la agenda internacional, haciéndola más difícil de manejar, sino que los nuevos actores también le han dado otra connotación.
a la agenda, que sumado al tema de la digitalización, ha hecho que la intermediación de las instituciones tradicionales y más tradicionales se haya desvanecido, ¿no? Incluida la diplomacia. La diplomacia era la organización o el arte o la función por la cual se podía intermediar entre la sociedad y la autoridad con el objeto de conducir y conducir las relaciones, ayudar a conducir las relaciones y producir espacios de reflexión, de negociación, de comunicación, que hoy día están puestos en tela de juicio. Por eso, la primera reflexión que cabe es cómo podemos, desde una perspectiva de hoy día, poder mirar cuál es el desafío del orden internacional, ¿no es cierto? Y quizás Afganistán nos está entregando algunos elementos interesantes con el objeto de poder mirar si el orden internacional o dentro del orden internacional estamos capacitados para construir naciones, para construir organizaciones, más allá de la guerra y más allá de la victoria de la guerra, como obviamente ha sucedido en diferentes etapas de la historia. Recordemos que construir una nación nueva no es fácil construirlo desde afuera. Obviamente que hay que hacerlo desde las propias raíces, de la propia cultura, de la propia idiosincrasia y de los propios ciudadanos de ahí. Pero obviamente que han habido guerras importantes, y la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, fue un ejemplo de cómo se pueden construir los cambios en Alemania y en Japón, por ejemplo, a través de la victoria o de la guerra y de la victoria. Por eso ese tipo de ejemplos, que hay muchos, pueden entregarnos algunas líneas para aproximarnos a por qué los Estados Unidos se están retirando de Afganistán hoy día de cara al nuevo orden internacional. ¿Cuál es el nuevo orden internacional que los rige? Y si la gobernabilidad está en entredicho o la gobernanza global está puesta a prueba. Y para algunos, obviamente, Biden estaría en lo correcto, ¿no es cierto? El gobierno de los Estados Unidos estaría en lo correcto si es que la idea hubiera sido construir una nación en Afganistán. Y la idea central con Afganistán fue combatir el terrorismo que estaba radicado en Afganistán. Y ustedes se recordarán que la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, junto con los Estados Unidos, que es parte de la OTAN, declararon la guerra al terrorismo el año 2001, y a un terrorismo que estaba expresado en un grupo que después, como dicen los expertos, se hizo metástasis, ¿no? Salió de Afganistán, se fue al África, se fue al Asia, se fue a distintos lugares, a Europa, a distintos lugares del mundo, a ejercer su acción devastadora y su flagelo de la violencia y de la destrucción. O sea, Afganistán no era la primera vez que alguien trató de construir una nación desde afuera, ¿no? Para irnos a la historia más reciente del siglo XX, del siglo XXI, podemos ver qué es lo que pasó con Gran Bretaña y con Rusia, ¿cierto? Que fueron dos países que obviamente también quisieron construir una nación en Afganistán y no les fue su resultado lo correcto. Salieron de distinta manera, siguieron en guerra a los países y dieron la posibilidad después a esta guerra del terrorismo liderada por los Estados Unidos, que hoy obviamente tenemos que ver que la democracia propiamente tal, que era la contrapartida del good governance y la guerra al terrorismo, de implantar la democracia, no era el camino adecuado. Y tampoco era el camino adecuado hoy día, a la luz de hoy día de los Estados Unidos, de aparecer este nuevo orden internacional exportando democracia, ¿no? Porque justamente el sistema internacional es tan evolutivo y tan rápido que el excepcionalismo americano también está en riesgo. Está en riesgo el excepcionalismo de ser el portador, el ícono
de la democracia, de la economía libre y el liberalismo, el mundo libre, se ha ido desmantelando también. Se ha ido desmantelando en imagen, al menos, en el mundo, y obviamente que ellos han hecho una reflexión importante con respecto a ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con Estados Unidos? Y para poder luchar por ese orden liberal, ese mundo nuevo, ese orden internacional nuevo, donde impere la democracia, el libre comercio y la paz y la seguridad mundial, obviamente que tienen que no solo serlo, sino que también parecerlo, o parecerlo y serlo a la vez, depende como lo quieras decir. Entonces, este terrorismo yihadista que dio origen a esta incursión de los Estados Unidos por 20 años, no ha desaparecido del mundo quizás de la manera que hubiera querido, pero pareciera ser que se ha desaparecido de Afganistán propiamente tal como grupo terrorista de Al-Qaeda o Al-Qaeda, como le dicen, porque está más disperso por el mundo y estaba hoy día buscando un national building para algunos, más que un combate al terrorismo en Afganistán. Pero obviamente que preservar este orden liberal, entre comillas, desde la perspectiva de los Estados Unidos, obviamente que tiene que realizar algunas acciones hoy día, más cuando el mundo se ha vuelto de nuevo un poco bipolar, y decir cuáles son mis fortalezas, cuál es el mundo que yo quiero promover y cuáles son mis acciones en el mundo que yo quiero promover. Dar un ejemplo, hoy día, obviamente que una de las grandes discusiones que vamos a entrar en ese tema con China y con Estados Unidos, tiene que ver con la participación de China en Hong Kong, tiene participación de China en Taiwán, tiene que verlo con la participación de China dentro de la propia China, de acuerdo a las culturas multiculturales, un estado donde convergen multietnias, si bien es cierto la mayoritaria es el 93% de la población. Entonces, decir yo estoy combatiendo el terrorismo islámico, pero estoy invadiendo o estoy en un país y estoy criticando por el otro lado lo que está haciendo el otro, creo que hoy día, en este mundo digital, en este mundo de la información rápida, de la información instantánea, lo que ocurrió en el Capitolio, por ejemplo, en los Estados Unidos, con respecto a cuando se estaba viendo los resultados de la votación última en los Estados Unidos, obviamente que tuvo un impacto devastador para la imagen de los Estados Unidos en el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, a mirar al orden internacional, que vamos a analizar un poquito más eso, cada uno de los temas, yo estoy enunciándolos un poco, pero para ponerlos en un contexto, hay que ver qué es lo que depara la salida de los Estados Unidos desde la perspectiva de Afganistán. O sea, depara lo que hace Estados Unidos es un mensaje a la comunidad internacional de mayor paz. El mensaje de los talibanes es un mensaje a la comunidad internacional de que ellos cambiaron, de que ellos mutaron en 20 años, que son una nueva generación de talibanes, que ellos van a respetar el orden institucional, o es un mensaje solamente mientras las fuerzas de los Estados Unidos estén ahí o exista una organización del Estado para dar al grado de tranquilidad o semiconfianza a la población. Por eso hay que mirar Afganistán desde una perspectiva también de un Estado multicultural. Yo no sé hoy día si los talibanes van a poder gobernar todo el territorio de Afganistán. No lo pudieron ni siquiera los rusos ni los americanos durante 20 años, habiendo guerra hasta el año 2014, guerra declarada en Afganistán por grupos diferentes, por etnias diferentes, que tienen perspectivas diferentes y entienden su religión de una manera diferente también. Hay que ver que hoy día ya hay demostraciones adentro
con respecto a cuál es la unidad del país, qué es lo que son los símbolos que lo representan. Hay una discusión tremenda sobre la bandera, ¿no? La bandera talibán o la bandera afgana. Hay que ver qué es lo que va a ser el tratamiento con las mujeres, cómo se va a respetar el desarrollo de Afganistán, porque en 20 años hubo un gran desarrollo impulsado por los Estados Unidos. No es el mismo país que cuando ellos salieron hace 20 años atrás los talibanes que cuando ellos volvieron, ¿cierto? No es empezar de cero y no es empezar de un país empobrecido como lo dejaron los talibanes y antes los rusos y después los talibanes, a un país hoy día que tiene estructura más o menos del Estado, donde hay una participación importante de la ciudadanía, donde hay una participación de las mujeres, donde hay un sistema financiero precario, pero un sistema financiero al fin, hay universidades funcionando, redes de televisión, redes de comunicaciones, hay un país en funciones. Y si bien es cierto todavía el mundo de los Estados Unidos y de la OTAN pueden manejar algunos hilos, no se refiere a la organización financiera del país, porque hay que ver que todos los recursos y el financiamiento del Estado está en la banca extranjera. Y la banca extranjera no la manejan los talibanes, no la manejan los afganos, sino que la maneja el sistema financiero internacional. O sea, el financiamiento del Estado y la finanza en los próximos 10 días tiene mucho que ver. Y tiene que ver también en lo que se refiere al desafío del reconocimiento internacional que va a tener los talibanes. Yo creo que el reconocimiento internacional se entronca bien con el tema de el nuevo orden internacional o el orden internacional. Porque aquí sí que puede haber un juego de ajedrez interesante, porque no nos olvidemos lo que significa, por un lado, detener el terrorismo, o cómo significa, por el otro lado, promover un nuevo orden internacional en la cual tenga cabida un régimen como el de los talibanes. Entonces, si a eso le sumamos lo que es la cultura talibana, la cultura y lo que es la ubicación geoestratégica de Afganistán, obviamente que el tema se complejiza. Y se complejiza porque Afganistán siempre ha sido su ubicación ha sido o de tapón o de facilitadora de grandes centros de poder. Recordemos que cuando Rusia o la Unión Soviética invade Afganistán, lo que buscaba era la salida a aguas calientes, ¿no? Era salida a manejar rutas marítimas, a tener acceso al Océano Índico y a toda esa zona, que obviamente le reportaría una integración importante de lo que eran las repúblicas socialistas soviéticas al desarrollo integral. Por el otro lado, Afganistán es limítrofe, tiene fronteras con China. He oído algunos comentaristas internacionales que inmediatamente sacan sus conclusiones de que esto va a significar de que China va a tener una importancia radical y inmediata en Afganistán. Difícil, veo yo, que China tenga una importancia radical e inmediata en Afganistán, toda vez que primero es un estado musulmán. China tiene un problema grande con los uigures en Xinjiang. No creo que sea un buen ejemplo del día de mañana o tener una presencia militar, no obstante que China no es un país de buscar presencias militares en el extranjero, pero no creo que estratégicamente hablando y de temas de su agenda internacional de ubicación en el mundo, tenga pretensiones de esa naturaleza, si bien puede tener pretensiones de participar en el desarrollo económico de Afganistán. Afganistán es un tesoro en materia de minerales, tiene tierras raras, y yo creo que lo de tierras raras es un tema súper importante, además de litio,
porque tiene que ver, las tierras raras son elementos químicos para poder producir alta tecnología, elementos de alta tecnología, que son los semiconductores, por ejemplo, que están tan de moda hoy día que no voy a entrar en ese tema de la alta tecnología y los semiconductores que tienen a los Estados Unidos y a China enfrentados, ¿no? Pero ahí hay un elemento importante en lo que se refiere a la provisión de elementos precursores de grandes tecnologías y de gran desarrollo para la humanidad. O sea, obviamente que también hay que pensar de que no todo es irracional en este mundo. Un poquito de irracionalidad es cierto que ayuda a la innovación, pero la irracionalidad per se creo que no lleva, no conduce a ninguna parte, y los talibanes, por muy brutales que hayan sido, yo creo que están viviendo también en otro mundo, y están viviendo en el mundo donde querrán tener algún grado de organización, algún grado de éxito. No creo que quieran fracasar de nuevo. Más allá de que su práctica y tradición política de algunos sectores haya estado más dedicada a explotar fuentes productivas de negativas, podríamos llamarlas, disruptivas, como es el opio, ¿no? O las plantas que derivan del opio, que es el 70% del opio, de los precursores del opio a nivel mundial, se producen en Afganistán. Por la amapola y por las dormidas que se llaman, ¿no? Otras plantas que le sacan de las tierras de Afganistán, de la agricultura afganistana. Entonces, creo que también hay que ver cuál es el tema de cómo se va, además del reconocimiento, sea de los Estados Unidos, que dicho sea, no ha retirado su embajada. Su embajada funciona en el aeropuerto. Porque hay muchos comentarios que dicen que han retirado su embajada. No, no han retirado su embajada. También Rusia ha mantenido su embajada. China ha mantenido su embajada. Pero no le han hecho reconocimiento. No hay ninguno todavía, ningún país, ni siquiera Irán, que ha sido un país que ha estado muy bien relacionado, no obstante sus diferencias chiitas con sunitas, porque hay que ver que religiosamente la mayoría del pueblo afgano es chiita, sunita, perdón, y sus relaciones con Arabia Saudita eran mucho más, en la historia han sido mucho más cercanas también. Pero Irán, como un país importante en la geopolítica, en su relación con Rusia, con China y con el Medio Oriente y con Turquía, obviamente, ha tenido mucha importancia en ese país. Ahí también hay que ver los temas nacionales y los temas de las reacciones en el mundo, sean los temas de las relaciones, de las reacciones emocionales o de las relaciones también razonadas. Y creo que ahí hay que ver también cuál es el compromiso que tiene Estados Unidos con el desarrollo de Afganistán. Aquí no se han conocido mucho las conversaciones que han habido. No se han conocido mucho. Entonces, desde esa perspectiva, que voy a prender la luz, si me permiten, desde esa perspectiva, creo que es importante hacer una reflexión y algunas preguntas en esta pincelada de temas que yo le he puesto, de, al final, por Dios que es fácil hablar de la paz y por Dios que es difícil alcanzarla. Todos hablan de la paz, no hay discurso que no hable de la paz, pero decir cómo se va a lograr esa paz es muy difícil. Y por eso el escenario internacional y el espectro internacional y el orden internacional es tan importante. Porque han habido épocas en el mundo, desde que existe el mundo, de donde la paz ha sido el elemento central, y es y debe ser el elemento central del desarrollo y de la convivencia armónica entre los países y entre las personas. Entonces, hay muchos ejemplos de paz, para no irnos tanto a la historia, la paz romana, el Imperio Romano, ¿no es cierto?, de cómo fue la expansión, el crecimiento del imperio a lo que se conoció la paz, la Pax Romana. Después vino por muchas épocas después, vino la Pax Americana, ¿no es cierto?,
La Pax Americana, que es un poco reemplazar lo que era el espectro que cubría Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Pax Americana le permitió a los Estados Unidos no solo ganar territorio, expandirse, sino que ganar reputación, poder, poderío económico y desarrollo. Y esa Pax Americana hoy día está puesta en duda. No por los elementos solo que yo dije, de que a lo mejor la excepcionalidad americana ya no es aceptada universalmente, sino que la Pax Americana está puesta en duda por el cambio de la agenda internacional y por el cambio de los paradigmas de relacionamiento entre los estados y entre las personas. Obviamente que la digitalización ha jugado su papel, y porque la virtualidad encogió el globo terráqueo. Entonces hoy día es muy difícil conducir y intermediar con la sociedad a través de la virtualidad y a través de las redes sociales, que tienen su mérito en el sentido de fortalecer y fomentar la transparencia, pero también producir mucha disrupción. Entonces, la Pax Americana, con este cambio en el sistema internacional del término de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, donde otras fuerzas comienzan a dibujarse en el escenario internacional, se pone en duda cuál va a ser en definitiva el nuevo sistema internacional, y si puede ser también, algunos apuestan a la paz cínica. La paz cínica, que es la paz china, ¿no? Que es la paz que viene del latín, de la paz cínica, que era los momentos de paz y de engrandecimiento de China en alguna de sus dinastías, siendo la última la dinastía de Qing, hasta grandes espacios hasta 1921. O sea, algunos se preguntan, ¿vendremos el tiempo de la Pax cínica? ¿O seguiremos con la Pax americana? ¿O buscaremos otro tipo de paz? Entonces, esto se entrelaza con las preguntas: ¿vivimos en modernidad? ¿Vivimos en posmodernidad? ¿Hay una estructura diferente por la tecnología en el sistema internacional? ¿Hay una situación mundial invasiva por imponer un orden político, social y económico homogéneo? ¿Estamos en crisis verdadera? ¿Qué tipo de crisis estamos? Vamos a respondernos después, obviamente. ¿Tenemos daño institucional o tenemos crisis institucional? ¿Hay que refundar el sistema? ¿Existe espacio para refundar el sistema? ¿Existe espacio para darse un nuevo sistema internacional? De acuerdo a que creen algunos que el sistema internacional actual, que está bastante congelado, no solo por la pandemia, sino que por otras situaciones, está establecido y ha sido creado y edificado sobre la base de la cultura judeo-cristiana occidental y de los valores de la cultura judeo-cristiana occidental, ¿no es cierto? El sistema de Naciones Unidas, donde la Pax Americana ha tenido una importancia después de la Segunda Guerra Mundial, que nace la Naciones Unidas en el año 45, ¿no? Entonces, cuando pasamos de un mundo de certidumbres a un mundo confrontacional y de incertidumbre, nos damos cuenta que el tránsito de la Guerra Fría no ha terminado. No ha terminado porque aquellos que pregonaron después del año 90, con la caída del muro de Berlín, del fin de la historia, están siendo testigos hoy día de cómo la historia ha vuelto. Cómo estamos de nuevo viviendo la historia, una historia nueva, una historia que nos permite reflexionar de la historia anterior. Entonces, tenemos que compaginar, para entender todos estos fenómenos, y el fenómeno talibán, y el fenómeno de la geopolítica, el fenómeno de la intermediación de las instituciones, incluida la diplomacia, que es muy importante. Tenemos que combinar ancestro histórico con dinámica globalizadora. Y eso nos lleva a otro mundo. Tenemos otro mundo. Un mundo que no es el mismo de antes, que se centró en otras realidades,
que se basó y se inspiró o se sostuvo y sufrió las consecuencias, lo que tú quieras, de las grandes conflagraciones y de las grandes revoluciones. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la independencia de los Estados Unidos. Y hoy día hay algunas reminiscencias de todo eso. Si la historia se repite mucho. Hay reminiscencias de qué es lo que es la libertad, de qué es lo que es la democracia, qué es lo que es la fraternidad. Y muchas veces se habla de tolerancia, pero no se habla de fraternidad. Los conceptos de desarrollo industrial, de desarrollo económico. O sea, hemos visto que hoy día hay puntos de quiebre que no han sido solucionados. Lo que los cientistas políticos llaman puntos de quiebre son aquello que cuando se pasa de una época a la otra, hay un tránsito de una época a la otra, es donde no se solucionaron, o no hubo tiempo, o no se quiso, por egoísmo, mezquindades, en ese espacio de tiempo, en ese intervalo de un paso de una época a la otra, no se dejaron solucionados algunos problemas o no se preparó a las nuevas generaciones con los desafíos que se insinuaban o se posaban en el panorama y en el horizonte. Por eso, si miramos el mundo hoy día y vimos cómo se dio el mundo desde la línea de Heródoto, diríamos, ¿no? ¿Cuántas referencias y reminiscencias hay? Fíjate que la línea de Heródoto empezaba en la Mauritania, pasando por Turquía, cruzaba los Dardanelos y llegaba a Ucrania arriba. Todo lo que quedaba a un lado era Oriente y todo lo que quedaba al otro lado era Occidente, ¿no es cierto? Las dos culturas, la cultura oriental y la cultura occidental nuestra, nacieron en el mismo lugar, en el Tigre y en el Éufrates. Unos emigraron para acá y otros emigraron para allá. Y eso tiene reminiscencia hoy día si tú miras el mapa geopolítico y qué es lo que buscan algunos países y dónde están los focos de atención que pueden llevarnos a una conflagración. En el Medio Oriente. En el Medio Oriente y en Grecia y Turquía, en Chipre, que pasa la línea, hasta Ucrania, con la diferencia, Rusia, si es Oriente o Occidente, etc. O sea, hoy día mirar la tensión geopolítica y la tensión geocultural, la podemos encontrar y podemos encontrar destellos y importancia y imágenes en Afganistán, obviamente. ¿Por qué? Hoy día los chinos, por ejemplo, hacen con Europa lo mismo, hacen en el mundo lo mismo que Europa hizo hacen con Europa lo mismo que hizo Europa con ellos. Los circunvalaron la zanja islámica para llegar al otro lado y era la cara oscura de la luna, no se llegaba al este del Asia con mayor facilidad. Entonces, hoy día se ha nivelado la zanja islámica. La zanja islámica era un punto que dividía Oriente con Occidente y muy evidentemente, si tú lees la historia del mundo, hay algunas historias del mundo que pueden tener, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pueden tener 40 capítulos, 36 capítulos son sobre la historia de Occidente. 2 será por la historia del Oriente y 1 será sobre el mundo islámico. Entonces, obviamente que hay un cambio en lo que se refiere al nuevo orden internacional, donde China ha tenido una importancia importante, valga la redundancia, desde un punto de vista de presencia, de participación en la agenda, en apoyo a los países en desarrollo, en lo que se refiere a diseño estratégico, en la geopolítica, en lo que se refiere a la revitalización de su nación, en lo que ellos consideraron la humillación de un siglo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que para situarnos en este mundo hay dos cosmovisiones distintas. Henry Kissinger decía que las únicas culturas que tenían dimensión continental eran la cultura china y la cultura americana. Y estas dos cosmovisiones han de alguna manera marcado el ejercicio del poder
o lo están marcando el ejercicio del poder. Lo que no está claro, cuál, o si las dos, o una, y cuál de ellas tiene la capacidad para seducir a la periferia para participar en su área de influencia. Y ese tema, seducción de la periferia y de la periferia en este mundo, tiene mucha importancia en lo que está haciendo Estados Unidos hoy día en el mundo y lo que trata de hacer este gobierno después de estos desbarajustes que han sucedido en la política americana con el America First, que fue un cambio brutal en lo que era la participación y la cooperación americana en el mundo, con darle importancia primero a su política interna y a su situación interna, antes que a la cooperación internacional, dejando huérfanos a muchos de este ejercicio o de esta égida de la Pax americana. Entonces, eso es importante. Si me permíteme un paréntesis, una reflexión. Tú me avisas de la hora, porque después para las preguntas. Una reflexión. Y aquí voy a tomar posición. Yo creo que Estados Unidos está haciendo hoy día lo mismo que hizo por muchos años China en la historia moderna. Es sacrificar aspectos de política exterior en beneficio de su política interna. Yo creo que China, por mucho tiempo, todos sabían que era comunista. Todos sabían que tenía un sistema, dos sistemas, y que podía convivir, pero que tenía el régimen del Partido Único y Comunista, que era el partido comunista más grande del mundo, y que habían llegado a él, que tenía 1 millón de militantes, y cómo actuaban, y cómo ejercían el poder. Se sabía desde siempre. Era el tema mandarinato chino, democracia occidental. Y China redujo muchas de sus posibilidades internas propias de política exterior en beneficio de su política interna, en beneficio de desarrollar un ambiente que lo pudiera organizar en términos de llegar a lo que es China hoy día. Entonces, hay que ver que estas dos cosmovisiones no tienen una misma aproximación a cómo se maneja el poder. Y eso es tremendamente importante. Esto algunos expertos o algunos cientistas políticos interesados en estos temas hacen el ejemplo del ajedrez con el tablero chino. El ajedrez es matar al rey, jaque mate. O sea, la táctica en el tablero de estrategia, con el caballo, con el alfil, defender al rey o matar al rey. En China, en el tablero chino, no ese tablero chino que jugamos, sino que el Go, ese que se ganan espacios. Es un juego muy largo, de mucha paciencia, donde nunca se llega a la guerra, sino que se ganan espacios, se van ganando espacios hasta que derrotas al enemigo. Y ese tema cultural es tremendamente importante hoy día para poder entender lo que está pasando en el mundo. Y no poderse de buenas a primeras, yo estoy por aquí o yo estoy por acá, porque te puede llevar a no tener grado de independencia como país, digo, como Estado, y a no poder desarrollar tu propia cultura o tu propia idiosincrasia y tu propio desarrollo. Entonces, obviamente que democracia y mandarinato chino, hoy día con el aplanamiento de la zanja islámica, o sea, la participación de otros países también del mundo y otras culturas, se ha rebarajado el naipe y hay otras áreas de influencia. Y esas otras áreas de influencia significa que, más allá de la retórica, hay que revisar las alianzas y hay que analizar el por qué algunos optan por la contención del otro en vez de la cooperación del otro. O sea, son enemigos, son competitivos, son adversarios. Y ese es el tema que está en la discusión de hoy día, de cómo se ganan los espacios, y a lo mejor está en la mente de los Estados Unidos en lo que se refiere a su retirada de Afganistán. ¿Por qué? Porque hoy día los grandes temas son la tensión geopolítica en el mundo, la brecha generacional
hay una brecha generacional brutal que ojalá alcance también a los talibanes y que sea una nueva generación de talibanes que pueda tener otra visión del mundo y otra visión también del ejercicio de su religión, porque su religión, lo que ejercían esos talibanes que ejercieron antes de la invasión de los americanos, no tenían correspondencia con el corazón de la religión islámica. No tenían, sino que eran una parte, un desvío de esto. Y los temas más importantes del cambio climático, que se le puede dar una pincelada, obviamente, ¿por qué? Sobre todo con Afganistán. Afganistán es un país bien parecido a Chile, con muchas más montañas, claro, pero tiene zona minera, zona agrícola, desierto, tiene montañas, obviamente, y creo que en población son 35 millones, nosotros somos 17. Creo. Entonces, analizar estos aspectos es preguntarse si existe una crisis internacional, como dije yo al inicio, si hay una disputa por espacios, por cierto que hay una disputa por espacios jurisdiccionales, hay disputa por espacios jurisdiccionales, si no, imaginemos, ya estamos con las preguntas e interrogantes sobre el futuro de la Antártica, ¿no es cierto? Sobre el futuro del Ártico. ¿Qué papel juega el Ártico y la Antártica en la expansión o en la presencia de China y de las grandes potencias en el escenario internacional con respecto al agua, con respecto a las reservas, con respecto a la investigación y a la ciencia, y con respecto a la ruta de la seda del Ártico, porque es circunvalar, para tomar lo que yo dije delante y se entiende un poco mejor, es circunvalar Europa por el Ártico. Entonces, América Latina no está al margen de esto, valga decir un punto, ni los otros tampoco, porque las miradas son distintas, obviamente, y nuestras realidades son distintas, pero nosotros somos somos testigos abonados, somos comprometidos con la civilización y el mundo occidental, pero obviamente que tenemos una relación, somos un país que nuestra proyección estratégica está por el Pacífico, por el Océano Pacífico. Fuimos un país de muy poca penetración estratégica, pero de muy amplia, desde los años 50, cuando empezamos a mirar el mar y empezamos a abrir las ventanas y a dar la vuelta a los monumentos mirando al mar, no mirando a la ciudad. Empezamos a ver que el mar era un horizonte y una proyección tremenda, y además mar abierto. O sea, nuestra relación con la otra ribera del Océano Pacífico es tremendamente importante, más si es uno de los actores importantes del escenario mundial. O sea, nosotros, queramos o no queramos, vamos a hacer siempre, por nuestra proyección, nuestra relación, que va a ser siempre un poco asimétrica, pero con nuestras potencialidades, que son muchas, pero no es el caso de hablar de Chile hoy día, vamos a hacer siempre un ojal en el cinturón de la ruta de la seda, en el Belt Road Initiative. Si la cintura es más grande, podemos ser un cinturón, el hoyito último más abajo, y si la cintura es más chica, podemos estar en el medio en alguna parte, pero dada nuestra ubicación geográfica y geoestratégica, va a ser siempre un ojal del cinturón de la ruta. Y vamos a seguir perteneciendo en nuestro compromiso y nuestra relación, que está determinado por nuestro desarrollo y también nuestras Fuerzas Armadas, etcétera, con el mundo y la tecnología occidental. No es llegar y cambiar y decir, oiga, nosotros estamos yendo a China, nos vamos el día de mañana, nos vamos a China. No. Hay una tradición, una historia, y hay un compromiso, y hay un seguimiento de esta, pero tenemos que usarla con inteligencia y tenemos que insertarnos en este mundo de una sociedad muy líquida. Se ha escrito mucho sobre la sociedad líquida. Y la palabra líquida da para mucho también. Pero la liquidez hace que tengamos también un momento para la reflexión. Es todo tan evolutivo, todo tan rápido, que no tenemos un minuto para pensar. Y no tenemos un minuto para pensar cuál es nuestro grado de responsabilidad frente a los Afganistán. ¿Hay responsabilidad compartida en el mundo nuestro? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros por el mundo libre? ¿Cuánto nos preocupamos por las mujeres en Afganistán en estos 20 años? ¿Cuánto algunos se preocupan por las mujeres por un discurso? Obviamente que es un tema tremendamente importante, pero tenemos que ver en esta sociedad de cambio, tenemos que mirar la historia
no como una lista de eventos cronológicos, sino que tenemos que mirar la historia como una cadena ordenada de hechos que nos afectan. Hay que interrogarse sobre la efectividad del sistema. Hay que entender que la persona como sujeto primordial del escenario internacional es importante, y ahí está nuestra preocupación por Afganistán. Más allá son mujeres o son hombres, claro que es más trágico en el caso de sean niños, mujeres o niñitas. O sea, tenemos que buscar fórmulas de convivencia, un diálogo cultural importante, y no nos sintamos menos, somos parte de este cuento, porque el hombre moderno lamentablemente se sustenta en lo cotidiano, y las redes modernas de socialización, las redes sociales, hacen verificable, hacen creíble solo lo que ellos pueden verificar, solo lo que pueden decir, y ahí viene el tema de las fake news y los problemas que se producen. O sea, hay unas demandas inquisidoras tremendas, hay una crisis de intermediación tremenda de los estados, de la iglesia, de la familia, de los parlamentos, de la diplomacia, de todas las instituciones intermedias. Hay una crisis generalizada en los temas del medio ambiente, en los temas del desarrollo, y cómo compatibilizar, y cómo podemos resetear las economías. Ese es el gran tema. A mí me llama mucho la atención a veces que no seamos capaces de pensar de que hay que resetear la economía y hay que buscar una seguridad ecológica al mismo tiempo. La seguridad ecológica significa los compromisos con el cambio climático. Y eso tiene que ser una norma de conducta, tiene que ser en la educación, tiene que estar parte de la educación de todo. Y los Estados Unidos deben llevar el liderazgo en esto. Hay que combinar una mirada interna con una mirada global. Y obviamente que hay que identificar dónde están los puntos de estrés. Porque cuando están los puntos de estrés, no solo estrés ecológico, estrés societal, estrés societario, hay que buscar cómo se recalibran los socios por los cuales tú participas en el escenario internacional. Y ahí está el tema de hoy día, que es un tema parte de la geopolítica, que no puede estar separada de la geopolítica. Antes era un compartimento estanco. ¿Cuál es la geoeconomía? ¿Cómo se regenera la economía a través de regulaciones lógicas, regulaciones acorde con el medio ambiente? ¿Y cómo se trabaja el desarrollo sustentable vis a vis el ambientalismo paralizante que promueven algunos? Ese es un tema del cual nosotros, algunos diplomáticos, venimos hablando de hace más de 20 años, pero no tenemos el peso, a lo mejor específico, o la difusión de las ideas, donde, por eso yo me atrevo a decir a veces, y con algún grado de que me miran como que soy un cándido, digo que la diplomacia tiene la palabra. No es que la diplomacia tenga la palabra por tener la palabra. La diplomacia tiene la palabra porque tiene un training de mirar al mundo desde otra perspectiva y de situarse en situ en las situaciones del mundo, situarse en lo que pasa en Afganistán, situarse en las fortalezas y las debilidades de Afganistán vis-a-vis China, Irán, Rusia o Turquía. O sea, este mundo hoy día geopolítico, donde el país se ubican los países de acuerdo a sus poderíos y a sus situaciones geográficas, tiene que ir aparejado de una mentalidad geoestratégica y geoeconómica. No se puede, hay que hilvanarlas, no hay compartimento estanco. Hoy día la única manera de descalar, o sea, de bajarle la tensión a la competencia, hay que articular una relación entre crisis ecológica y poder geopolítico. Hay que dar seguridad ecológica para que nuestras generaciones futuras sigan viviendo. Pero el poder geopolítico tiene que saber administrar los espacios. Y esos espacios también son espacios de la ultraterrestre. El ciberespacio es un tema tremendamente importante a la hora de regular la alta tecnología y a la hora de evitar el tecnonacionalismo. El tecnonacionalismo es un tema tremendamente importante. Yo hace un tiempo atrás conocí a un chileno que vive en Alemania que me regaló un libro que se llamaba La Tecnosfera, que era hablar de esa capa
de esa capa que está por encima del planeta, que es la capa que se corroe, la capa que se echa a perder. No el planeta, el planeta no, lo que se echa a perder somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a desaparecer, no el planeta. Pero puede desaparecer esa tecnosfera que no la cuidamos, puede hacer que desaparezcamos nosotros. Entonces, así como en la época de las primeras civilizaciones, el tema de la cultura y la religión eran tremendamente importantes, en la colonización fue la historia y los grados de influencia que se trataban de ganar a través de la historia. En la etapa de la industrialización fue el desarrollo económico, y ahora en la globalización, ¿cuál es? La presencia. Cualquiera sea tu tamaño como país, cualquiera sea tu capacidad, tú contribuyes, porque los seres humanos somos ni siquiera una cabeza o un alfiler en el universo que vivimos, pero buscar la presencia en globalización a través de cualquier etapa o de la colaboración, de la cooperación conjunta, es obviamente un tema tremendamente importante para la arquitectura institucional que tenemos, que todavía es muy débil. Entonces, ¿qué pasó el 11 de septiembre que nos dio a Afganistán las Torres Gemelas? Que se van a cumplir 20 años en unos días más, que a lo mejor está relacionado con la urgencia de salir los Estados Unidos antes de septiembre de Afganistán, que puede estar en los temas de las negociaciones, en los temas de la inteligencia. O sea, ¿qué estuvo mal? Hubo que reestructurar la comunidad de inteligencia después. Hubo que hacer muchas cosas para poder, estoy terminando, para poder entender de cómo funciona el mundo. ¿Y cómo funciona el mundo? Hay muchas teorías, hay debates académicos, hay nuevos desafíos que nos hacen pensar cómo funciona el mundo. ¿Y cómo funciona el mundo? Dicen que hay un libro que se escribió en el año 1998, un americano, que se lo recomiendo, algunos artículos de adentro, no entero el libro, porque es denso, que dice que How the World Works. Entonces, obviamente que desarrolla with many theories, muchas teorías. ¿Y dónde está el tema? Es que normalmente mirábamos al mundo con las teorías realistas y las teorías idealistas. No voy a entrar en esa discusión, todos los oyentes y todos, estoy seguro que saben quiénes son los representantes de cada una. Pero hoy día hay una tercera, que es la constructivista, es la que le da un poco de las dos. Como el mundo siempre tiene que buscarse los plomos o los grises, y no solo los blancos y los negros, que son esta recurrente cultura binaria hispana que tenemos nosotros aquí en América Latina, que es de mirar todo blanco o negro, o bueno o malo, y el que ganó lo robó, y el que perdió no sé lo que pasó. Entonces, siempre es blanco o negro, no hay un intermedio, no hay de buscar una convergencia. Por último, la teoría constructivista de poder buscar, de asumir el cambio para no quedarse en la epidemia de la nostalgia. Yo he denominado la epidemia de la nostalgia porque veo que muchas personas se quedan siempre esperando el milagro del progreso. Y esperar el milagro del progreso es no ser vanguardista, es ser muy conservador quizás. Por eso hay que trabajar y no encontrarnos con otro paraíso perdido, que ya estamos 40, 50 paraísos perdidos tendremos. Siempre pensamos que viene la panacea, que viene el mundo maravilloso, y por cualquier cosa, cuando estamos a punto, se cae. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos pautas homogéneas para derribar las estructuras obsoletas. Y para derribar las estructuras obsoletas, ¿por qué? Porque las estructuras obsoletas y la epidemia de la nostalgia nos lleva a distorsionar el pensamiento y a deslizarnos hacia teorías e ideologías populistas, pensando que el progreso no llegó. Y hay que dejar entonces de lado lo que nos está comiendo a la sociedad de hoy día, para nombrar a algunos modernos que están escribiendo sobre esto,
que dejar de lado la cultura de la indiferencia frente a los abusos, hay que enfrentar los abusos, y eso es lo que está pasando quizá, pero hay que enfrentarlo ahora con carne, con fuerza, que corra ideas por las venas, que salgamos de la caverna de Platón, no la consideremos como una zona de confort y salgamos a buscar nuevas ideas al mundo con el objeto de desterrar la cultura de la cancelación que tiene desdén por todas las formas y los ritos de lo que es el ordenamiento institucional, la república, la democracia y el sistema internacional. Entonces, para no ir al caos y no alimentarnos de humo, tenemos que ver que la gobernanza está en este dicho y todos los días hay 3.000 millones de pantallas prendidas, como el 70% de la población mundial, que puede concertar en un tris una posición. Entonces, creo que tenemos que a este contexto, sistema, a esto lo que está sucediendo en el mundo hoy día con Estados Unidos y con China, tenemos que darle contexto, consistencia y cooperación, la ecuación de las 3C. El contexto, porque si no, nos perdemos. La consistencia tiene que ser las tareas, las ideas, la implementación de acciones, tienen que ir avaladas, sostenidas en algo estudiado, racional. Y la cooperación. Y para terminar, yo quiero decir que las preguntas pueden ser después, vamos a lo de China a lo mejor un poco más, puede ser que hay que, y esto no son palabras, porque aquí, cuando tú tienes esta idea, esta vocación de paz, de cooperación, de seguridad, y sabes que están los elementos, y sabes que se puede hacer eso, y sabes que hay que incorporar a las universidades, y que nadie sobra, y que también los retirados, los jubilados y la gente mayor sirve en su experiencia, obviamente que hay que buscar un enfoque colectivo para poder encauzar por senderos sólidos el cambio. No nos quedemos, seamos a veces utópicos, porque la utopía crea y hace friccionar las disciplinas. Y cuando se friccionan las disciplinas, hay innovación. Y yo creo que no necesitamos la distopía, que es lo contrario, para explicar lo que está sucediendo en el mundo. Hoy día está de moda, pero un poco nació como algo cómico y hoy día se está usando como un ejemplo para explicar. Por ejemplo, salió un libro que dice Undiscovered America, que salió a lo mejor tú lo conoces, sobre el tema que fue como en el grupo Los Cómics. Y la Undiscovered America era cómo imaginar el mundo sin los Estados Unidos. Y no deja de ser hacer una reflexión, no deja de motivar. Y después hay otro, que fue publicado recién, un resumen, que leí el resumen, en el Guardian de Londres, que dice cómo funcionaría el mundo si no existieran los supermercados y no existiera esta red de alimentación en el mundo ya digital, etc. O sea, busquemos fórmulas no de distopía, sino que más bien por último, de utopía, con el objeto de hacer funcionar la innovación y hacer ficcionar. La mirada diplomática para observar el mundo es interesante. ¿Por qué? Porque sirve para activar, interpretar los dinamismos de la historia y poder analizar los desafíos emergentes en lo que se refiere a los conflictos o a la degradación del mundo, y también entender la dimensión de este, comillas, cosmopolitismo informático y comercial que nos invade. Por eso, Afganistán. La pregunta que queda para ustedes, para poder seguir avanzando, sea en otro seminario, sea en pregunta o no, ¿es un retiro o es una opción o una necesidad? ¿Es un retiro obligado, una opción o es una necesidad? Hay una respuesta ambivalente hasta el momento. Algunos van por una u por otra. Entonces, si es un tema de política interna de USA, de Estados Unidos, para una recuperación económica, para su pérdida de prestigio, para recuperar un poco la pérdida de prestigio, para detener la inflación, para desarrollar un plan de infraestructura y para enfrentar las elecciones de middle term primero y de 4 años después, obviamente que hay que ver que los 2/3 partes de los americanos no quieren la guerra.
y, y ellos entienden que las 2/3 de los afganos no quisieron pelearla. Entonces, hoy día, démosle algún mérito por último, cuando hablamos de la digitalización y el cambio, démosle algún mérito a que hoy día los bombazos y la acción se cambió por los drones. Y hoy día la guerra se da en el ciberespacio y en la alta tecnología. Yo creo que hoy día puedes detener a un país apretando un botón. El tema son las contrainteligencias para poder hacer. Por eso, ¿a quién culpar? Culpar que la guerra fue al inicio ¿contra quién? ¿Contra los mismos que llegaron ahora al poder? Si fue contra los mismos que llegaron al poder, perdieron. Es un fracaso. Pero puede ser la salida de una catástrofe moral, pero que estratégicamente no es un fracaso. ¿Por qué? Porque la guerra se estaba perdiendo. Y la tarea no es construir una nación, no fue construir una nación. La tarea no era cultural, ni era por la democracia. La tarea era contra el terrorismo. Y un terrorismo que hoy día está en metástasis en todo el mundo. Por eso, si queremos culpar a alguien, dejémoselo todavía al tiempo, que es el que está jugando de diferente manera en el escenario internacional. Estas son las reflexiones que quise unir para poder entrar incluso con la ironía y con las contradicciones que nos da el mundo en lo que puede ser un Estado fallido o en lo que puede ser un nuevo orden internacional o en lo que puede ser un nuevo impulso de los Estados Unidos hacia un orden libertario y también en un orden de cooperación internacional y de paz. Voy a hacer preguntas si quieren. Muchas gracias, don Pablo Cabrera, por esa exposición. A mí al menos me quedaron muchas ideas por ahí en un clic. Tu exposición eh, me hizo recordar al libro de Milán Kundera y a la obra de Zygmunt Bauman, cuando citaba a Milán Kundera decía, es un mundo globalizado, es un mundo donde uno no puede estar en ningún espacio sin que sea mirado, sin ser observado. Y quizá eso también, de alguna forma, ha sido algo que ha mantenido en lo que llama ese orden internacional o cultura judeocristiana, de alguna manera relativamente estable o vigente, porque las atrocidades del mundo quizás llegan hasta nuestras televisiones, llegan hasta nuestros celulares y nosotros nos horrorizamos y justamente por esa razón hacemos seminarios sobre este tema, organizamos charlas, etcétera. Eh, a mí hay una manito aquí levantada de Pamela Nifergold. Voy a, eh, no sé si a Pamela le gustaría formular su pregunta personalmente o la leo yo. ¿Está Pamela por ahí? Bueno, mientras tanto a mí me gustaría preguntarle acerca de China. Yo sé que usted tiene mucha experiencia al respecto, fue embajador de China por, si no me equivoco, 4 años. Eh, ¿Cuál es me llamó mucho la atención el tema de los espacios, porque China en la pandemia ha comprado miles de empresas en Chile, ha estado invirtiendo en Latinoamérica, y yo identifico, bueno, a partir de su charla, como tres cosmovisiones. Por un lado, la que, la que pertenece a Estados Unidos, que sería una visión un poco más liberal o capitalista, si se quiere, que defiende el libre mercado. Eh, por otro lado, la visión de China, que no sabría cómo calificarla, la verdad. Eh, yo a China considero que es una especie de imperialismo en el sentido de que intenta posicionarse en el mundo, pero manteniendo ciertas instituciones occidentales como para no quedarse atrás, quizás. Y por otro lado tenemos lo que está ocurriendo en Afganistán, que son estos eh, distintas religiones que se disputan los territorios. Eh, entonces mi pregunta apunta a eso: ¿cuál sería el efecto que tendría, por un lado, China, porque China hace poco reconoció a los talibanes, y por el otro lado, cuál sería
un efecto concreto de la salida de Estados Unidos, así como para ya ir eh, señalándolo. Bueno, es una pregunta amplia y obviamente que tiene mucho valor de cara a lo que está sucediendo en el mundo. Lo que empezó por una atención comercial, de disputa comercial, pasó a una atención y discusión estratégica, geoestratégica, y ha terminado en una discusión geopolítica, geoestratégica, geoeconómica, como está diseñado, como lo enuncié. Creo que para entender a China hay que entender primero la historia de China, que no es fácil conocerla, y uno puede conocer pinceladas de la historia de China y puedes estudiar un poco y conversar con expertos de China, porque al igual que en Afganistán, no es lo mismo saber de qué es lo que sucede en Kabul que qué es lo que sucede en Kandahar o qué sucede en los territorios tayikos del norte. Es muy diferente. Y tú sabes que ahí en una zona de Panjir, ellos todavía no se han rendido. Entonces, y ellos son los que hacen flamear la bandera de Afganistán, no la talibán. Entonces, saber un poco de China con respecto a lo que quiere en el mundo, yo creo que China hay que mirarla desde respecto con su cosmovisión, su filosofía y su historia. Y si tú unes las tres, te das cuenta de que hay un patrón, hay un hilo conductor, que es todo lo que está debajo del sol que cubre el territorio chino, es el centro del mundo. Y está bajo el emperador, ¿no es cierto? Y el emperador. Entonces, hay un concepto del ejercicio del poder, no obstante que no existe el emperador, imperial. Y yo siempre le explicaba a algunas charlas o lecciones que me he dado, sea en el Instituto Confucio o en otras partes, la universidad también, a veces, no como profesor permanente, pero siempre les decía que para entender el ejercicio del poder en Occidente y Oriente, hay que mirar primero, el poder en China es como una gota de agua. Cae una gota de agua y se producen eso lo que llaman los niños, le llamábamos los patitos, estas bolitas que van. O sea, todo nace de la gota principal, que es el emperador. Y todo lo otro va decayendo a sus diferentes estratos hasta llegar a la población. O sea, hay un concepto imperial del poder. Y eso es por generaciones. Segundo, este del confucianismo, de que es la armonía por la armonía, tiene su bemoles. Confucio ha sido a veces, siempre está, pero nunca está con la misma énfasis y en los momentos históricos. Yo diría que para entender eso, a China en su filosofía, hay que ver que confluye el confucianismo, el taoísmo y las escuelas legalistas. Y para no latearlo, decir que la escuela legalista es la que está gobernando hoy día. Y para darlo como un ejemplo, la escuela legalista pone como muy fuerte lo que es el ejercicio del poder transparente, el ejercicio del poder no corrupto, y usar incluido a los malos, a los buenos, para sacar a los malos. Y para eso se necesita un gobierno fuerte y muy unitario. Y el tema de la unidad en China ha sido siempre central. Y la organización del poder, que aquí a veces se cree que las empresas chinas, todas las empresas chinas dependen del Estado y responde el Estado por ellas, sería ya darle demasiada importancia a China. No tiene capacidad para efectivamente el Estado, el Consejo Superior de Política del Estado, mira las más importantes, en momentos importantes. Esto que pasó con Alibaba, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?
este apretón que le pegaron, es porque salió mucho en los periódicos y salió mucho en el tema, en el mundo, y obviamente llegó al más alto del poder, que estaba además en una cruzada de anticorrupción muy fuerte, y obviamente que le apretaron un poco las clavijas, ¿no? Entonces, el Estado efectivamente ejerce, porque el partido si no, no pudiera haber esto en la unidad, pero no responde por las malas prácticas ni las malas gestiones de las empresas del Estado, como en los países nuestros, donde el Estado, por ejemplo, responde por las malas prácticas y las consecuencias de malas políticas de Estado. Por eso yo a veces siempre digo cuidado, porque aquí en Chile, para ponerle más entretenido el tema, no irnos a Estados Unidos, aquí en Chile se ha hecho mucho caudal, y yo no estoy defendiendo a uno u a otro, se ha hecho mucho caudal de las empresas del Estado China y hacer negocio con empresas del Estado China, cuando la principal relación comercial que nosotros tenemos con China es una empresa del Estado nuestra, que es Codelco. Entonces, hay un tema ahí de perderse un poco en la discusión por desconocimiento verdadero cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿cómo funciona el poder en Occidente si es la gota en China? Y así. En Occidente se explicaba mucho, y los chinos lo explican un poco también. Es por compartimento. Era un camión, se pone un camión cargado de estos fardos para alimentar el ganado, y va por la calle cargado de fardos. Antiguamente se veían más, ahora son cerrados, no se ve casi. Pero se veía aquí en Santiago, lo que muestra desarrollo. Y pasaba por un hoyo y se le caía un fardo. Pero inmediatamente los otros se acomodaban y seguía el camión. Ese es el concepto del poder nuestro. Es un poder por compartimento estanco, el poder de ellos allá. Es más o menos lo mismo en lo que es la unidad, en lo que es la unidad del partido. Es cómo han salido, cómo entienden también su cosmovisión y su filosofía. Por eso creo que es bueno establecer una relación rica con China, tener activos mecanismos de conocimiento y no juzgar antes de lo ex ante, ¿no? Creo que hay mucho terreno que conocer y es un socio que va a estar siempre ahí porque nosotros somos un país del Pacífico. Nosotros el Océano Pacífico es nuestro teatro de operaciones más natural. Entonces, China y Estados Unidos que van a tener que ponerse de acuerdo en algo. Obviamente que hoy día hay llama a una lucha contra el poder del Partido Comunista. Eso lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Trump, expresidente Trump, cuando vino aquí a Chile. Fue cambiando el tema, ¿no es cierto?, de tarifas a Partido Comunista. Y mucho tiene que ver, obviamente, con el nuevo orden internacional. Pero a mí me da la impresión, y para tirarme a la piscina y no ser tan diplomático siempre, a mí me da la impresión de que Estados Unidos, obviamente, el unipolarismo es insostenible. Yo creo que va a tener que dar los espacios porque se están reconstituyendo las alianzas y las áreas de influencia, y va a tener que dar espacio a otras cosmovisiones en la medida que se respete lo que significa el sistema, la libertad, la paz y la seguridad, y no sean potencias hegemónicas las que pretendan cubrir la agenda internacional. Así que creo que estamos en un mundo, en un orden internacional en formación, que tiene muchos baches y obviamente que tiene muchas interrogantes, pero que tenemos que ofertarlo con un criterio innovador y también sabiendo que los dinamismos de la historia actúan. Muchas gracias por ¿Cuál era responder. la pregunta de tu amiga que tenía ahí tú que ibas a leer? Sí, la pregunta de ella es, bueno, formuló dos preguntas, me pidió que le formulara esto. Una es, ¿qué efecto tendría la salida de Estados Unidos de Afganistán? Y el otro es, ¿qué beneficios sacarían los países que apoyan al régimen talibán? Bueno, yo creo que por eso es importante, yo creo que lo contesté en la charla, pero hay un tema que es importante. Hay que ver todavía el reconocimiento. ¿Cuál va a ser el tipo de reconocimiento y el tipo de relación que se va a establecer con el régimen? Hay un consejo superior que está funcionando de transición,
que no se sabe muy bien cómo va a funcionar, si va a funcionar el extranjero o no, si va a volver el expresidente o no. O sea, hay muchos temas en discusión que obviamente lo que sucedió hoy día enturbia mucho y pone un dejo de duda muy grande, un nubarrón tremendo, porque se había conducido sin grandes problemas de ese tipo, sin grandes números de muertos o ataques de terroristas de este tipo. Entonces, hay que ver primero, China todavía no ha reconocido, saludó a los talibanes como un elemento de poder cooperar, pero no ha reconocido al Estado todavía. Tiene que dar muestras si es un Estado que es autosuficiente. Hoy día se ven algunas fotos y películas con colas en los bancos, no sé qué plata irán a sacar, cómo estarán manejándose eso, cómo será el tema de la inversión extranjera, cómo serán, hay muy poca inversión extranjera en Afganistán, ese no es un tema, no es un tema como alguien muy acertadamente hizo en una columna, creo que fue en un diario americano, que dijo aquí, lo que están volando desde Afganistán son los afganos y no los capitales, porque hay muy poca inversión extranjera. Entonces, pero hay mucha riqueza. Y ahí está todo el tema geopolítico, geoeconómico, geoestratégico, que hay que mirar, y hay que mirarlo, y para nosotros no es ajeno porque es un muy buen productor de cobre, y está ubicado en el Asia Central. El día de mañana empiezan a explotar eso. Acuérdate que hay una discusión ahí que cerca de Kabul, cerca por ahí, pero en la parte de Punjab, de que está un poco hoy día, no sé, es difícil entrar. Los chinos han tratado de explotar un yacimiento de cobre importante, pero han invertido solo 30 millones de dólares. Y en Pakistán han invertido 3.000 millones de dólares, o no sé, cifras de ese tipo. O sea, hoy día no hablamos de Pakistán, hablamos más, nombramos a la India, nombramos a Irán, nombramos a Turquía, nombramos a Rusia y a China, y no hablamos de Pakistán. Y Pakistán es el pivote central de cómo se va a evolucionar esto. ¿Cómo va a evolucionar en el tema de si es todavía refugio de terroristas? Porque desapareció Osama Bin Laden, que estaba ahí en Pakistán. Pero veremos cómo. Y obviamente que Pakistán tiene una muy buena relación con China, justamente para balancear su relación con India, ¿no? Entonces, aquí todo el tema geopolítico, yo no tuve mucho tiempo, pero obviamente que algún día lo podemos conversar y es muy interesante y es muy vasto y tiene muchas vertientes para conversar sobre eso, porque es el tema más central hoy día de la agenda internacional. Se nos acaba el tiempo como para hacer más preguntas. Me habría ¿Ya? gustado hacer algunas preguntas quizás en otra ocasión o después por privado, si usted me permite. Me quedan algunas dudas, pero nuevamente tengo que agradecer su presencia. Eh, Debo agradecer que haya aceptado tan amablemente nuestra invitación y que haya participado con nosotros. Y también me gustaría aprovechar de agradecer a los centros de estudiantes que difundieron este webinar, eh, tanto al CADE de la Universidad Finisterre como al Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo y el Centro y al de Ciencias Políticas de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Así que eso, esperamos poder seguir colaborando tanto con usted, con Expositor, como con otros centros que estén interesados en este tipo de iniciativas, porque son espacios importantes de discusión donde nosotros como estudiantes vamos a poder acceder a invitados de gran calidad, de gran prestigio, y creo que esas oportunidades se dan pocas veces en la vida, así que para la gente que nos esté escuchando, para las personas que deseen participar en próximas instancias, los invitamos a seguir estando con nosotros. Así que no sé Soy si don yo, Pablo sí, le gustaría soy dar yo el que alguna te última tengo que palabra. agradecer a ustedes, a lo que representan, a los centros de estudio, a los jóvenes, y creo que tener una mirada diplomática muchas veces es importante, sobre todo en este marasmo de información que existe y de tanto comentario, que a veces tener un descanso y mirar y hacer una reflexión desde la perspectiva de lo que es el mundo y qué es lo que nos está deparando y cuáles son los desafíos que tenemos. Obviamente que es muy gratificante para quien está participando con ustedes. Así que
Mil gracias y que tengan éxito y sigan en la cruzada de poder entender al mundo y de acercar, ojalá, el mundo a Chile. Nosotros tuvimos como lema por mucho tiempo insertarnos en el mundo. Yo creo que lo que nos necesitamos hoy día es acercar el mundo a Chile. Y esa tarea es una tarea que hay que preguntarse muchas veces. No es qué es lo que vemos nosotros en el mundo y en los diferentes países y estados y organizaciones, sino que qué es lo que ven ellos en nosotros y qué podemos mejorar nosotros y qué podemos ofrecer nosotros. Muchas Así que, gracias. adiós. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Adiós a todos.